Bueno, pues hasta que puedo entrevistarte. Adela, ¿cómo estás? De manera personal, mi querido David Saucedo, me da mucho gusto. No, para mí un honor estar Pues contigo. casi que tú me des la bienvenida aquí porque pasas mucho tiempo aquí en Fíjate, Guanajuato. Sí, yo soy de Ciudad de México, así como tú, pero por temas laborales paso mucho tiempo aquí en Guanajuato. En Guanajuato. Oye, pues tú ya eres un colaborador habitual. Muchas gracias. ¿No? En el programa, cosa que yo agradezco enormemente, el apoyo y la confianza. Y me gustaría que habláramos, ahorita hablamos de las bellezas de Guanajuato, pero esto que está pasando, esta información que van a tener nuestra, que a lo mejor ya tienen alguna, pero esto pues que toda tu información es muy invasivo, ¿no, David? Saber o pensar siquiera que toda la información que está en la nube, porque ahora pues vivimos en el universo digital, pueda caer en manos de quién sabe quién, David. En efecto, se está llevando al terreno de la realidad lo que alguna vez leímos en esta novela George de Orwell. Sí. y que se asemeja mucho a un programa muy exitoso que tú fuiste la primera en conducir. El Gran Hermano. En efecto. Que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo vigila las 24 horas del día. Pues ahora la Secretaría de Hacienda, el SAT, parece que están clonando ese esquema de videovigilancia. Bueno, creo que tiene varios orígenes. En primer término, en efecto, vía digital se han cometido cualquier cantidad de ilícitos, sobre todo en tema de blanqueo de capitales. Eso es real. Por otro lado, hay una presión de los Estados Unidos para homologar las restricciones que tienen allá y para ir acotando este brazo financiero de apoyo que tienen los carteles de la droga. Entre otras cosas, eso indujo la salida de Pablo Gómez, de este cargo que tenía él, y a su vez una armonización de la legislación de los Estados Unidos con la de México para que el Departamento del Tesoro norteamericano pudiera en tiempo real intervenir con rapidez y prontitud en cuentas bancarias, en redes sociales. Muchos narcotraficantes, ese es el tercer factor, se mueven en redes sociales, en la comercialización de drogas ilícitas, en el reclutamiento de jóvenes, y muchos de ellos tienen vida de influencers. Entonces lo que buscan... O contratan influencers, y o hacen influencers. Que están financiándolos con el objeto de generar una línea editorial. Así como en su momento los narcotraficantes establecieron una relación orgánica con grupos musicales, cantantes, muy conocidos. Algunos de ellos ya se declararon culpables de esta vinculación con grupos. El caso más destacado en Estados Unidos fue el de Gerardo Ortiz, de haber lavado dinero del Cártel Jalisco. Entonces, ¿Ya declarado? Totalmente. Él mismo se declaró culpable para obtener una reducción de sentencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los norteamericanos están avanzando en esta vertiente digital y a su vez presionan al gobierno de México para que haga lo propio. Me parece de todos modos que los legisladores mexicanos se les pasó la mano tratando de acatar esta directriz. Me parece que llegaron a extremos invasivos. No queda claro si esta facultad que tendría el SAT de intervenir en nuestras cuentas de streaming, nuestras redes sociales, incluso transacciones que pudiéramos hacer de compras en línea, sea bajo mandato judicial. ¿Ante quién podemos impugnar la intervención y con qué consecuencias? No tenemos la ruta completa. Únicamente se da en esta reforma al marco legal la modificación, pero no nos dan a conocer cuáles son las salvaguardas, cuál es el contrapeso. ¿Dónde está un candado? ¿No? Si un ciudadano se ve hostigado de esta manera y su información se filtra, ¿ante qué instancia puede presentar una queja? ¿Qué consecuencias habría? ¿Qué castigo tendrían aquellos que sobrepasaran sus atribuciones de tipo legal? No hay ninguna salvaguarda ciudadana. Sí, y es muy preocupante, ¿no? Porque ¿quién sabe quiénes van a ver y a conocer nuestra información, David? Sí, es un metapoder sin un metacontrol. Ajá. Y en los países democráticos, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que sí tienen legislaciones similares, las asociaciones dedicadas a la protección de los usuarios digitales pudieron intervenir en el debate. Esto se está aprobando de manera express, sin que haya una participación de la academia, incluso de las propias empresas que serían intervenidas, ni de los usuarios. Un poco al estilo 4T, para subsanar una falla, un error que tiene la normativa, en lugar de curar el brazo, es amputarlo, ¿no? Y con machete, no con bisturí. Que es lo que decimos siempre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa de esto que hicieron los legisladores? El uso político de una herramienta que tendría que ser judicial. Que ya lo hacen de toda la vida. Con otras herramientas, ¿no? De toda la vida. De toda la vida. Sí, desde hace años
las escuchas telefónicas, la intervención telefónica se puede realizar, pero con un mandato judicial y con un caso consolidado que lo Mediante amerite. mandato judicial, ahorita nada. En la vida pública hemos visto cómo muchas de estas audios grabados de distintos personajes de todos los partidos han sido utilizados con un fin mediático para generar una erosión, no tanto para perseguir un delito. Entonces, ¿qué es lo que percibo que un segmento de la 4T pudiera utilizar, como lo ha hecho en el pasado? Toda esta información para embestir a sus rivales políticos, para aquel que no esté en línea con el grupo dominante pueda ser objeto de una embestida. Tal y como parece, yo no defiendo en modo alguno a las actuales filtraciones que tenemos en medios de comunicación. Se habla insistentemente de un audio de Adán Augusto. Ajá, pero ¿dónde está? No se ha dado a conocer. Estoy seguro que no tardaremos mucho en darnos cuenta. Pero hay la transcripción, pero está la transcripción, pero no hemos escuchado el audio, ¿no? hasta el momento yo no he visto una denuncia en contra de Adán. Es más bien con el objeto de erosionarlo políticamente, con toda razón además, por su vínculo criminal con la Barredora y Hernán Bermúdez. Pero es nuevamente el uso político de una herramienta que tendría que ser tipo judicial. Ya. Ahora, este asunto, ¿por qué se mete el SAT? Porque la justificación es un poco para ir en contra de deudores o de seguir la ruta del dinero, o ¿cuál es el pretexto para hacer esto? La evasión fiscal, el lavado de dinero, el comercio de sustancias ilícitas de manera electrónica, ellos tienen la percepción, quizá con razón, de que mucho de esto ocurre en efecto con transacciones ilegales, que se hace uso de estas herramientas que no tienen ningún control, eso es real también, y que se han estado ampliando a un sinfín de usuarios, y que el crimen organizado en efecto hace uso de estas herramientas. Pero me parece que para sancionar conductas delictivas nos están llevando a todos los ciudadanos a padecer un esquema de control muy férreo, que incluso es invasivo y que viola los derechos humanos. Creo que ahí tendría que haber por parte de la autoridad un poco de sentido común, de abrir esto a debate. ¿Por qué la necesidad de que se apruebe en este momento y con esta premura, sin que haya un debate abierto? El esquema de parlamento abierto, que la propia 4T en muchas ocasiones se quejó de que no era beneficiaria, de que en su momento los gobiernos del PRI y del PAN legislaban sobre las rodillas y de manera expresa. Pues es lo que estamos viendo, replicando un esquema de hacer leyes que no es funcional. Ahora, ¿por qué las plataformas de streaming, por ejemplo? Desde hace tiempo se tiene la percepción de que en el comercio electrónico hay transacciones con recursos de procedencia ilícita y que eventualmente algunas plataformas de streaming han recibido este tipo de financiamiento. Yo no tengo ningún caso, no tengo conocimiento. Sí hay rumores, sí hay información en ese sentido de que las plataformas más conocidas, las que no las mencionaré, pero que incluso han recibido recursos, asistencia, apoyo de grupos de crimen organizado. Pero en los Estados Unidos incluso no hay todavía una demanda consolidada. ¿Formal? No la hay. Sí hay una percepción de que por ahí fluye recurso de procedencia ilícita, pero no tenemos ningún caso que me parece que en ese sentido es preventivo. Pero al hacerlo de manera preventiva nos invaden a quienes contratamos esas plataformas. Bueno, yo no creo que una familia que contrata una plataforma de streaming para que sus hijos tengan un programa educativo tenga algún interés delincuencial. Sí, claro, claro. Ahora, por ejemplo, también estas plataformas de citas, por ejemplo, aquí todos están muy preocupados por eso. El Tinder los tiene muy preocupados. ¿Por qué? ¿Qué se sabe que ha ocurrido? De la trata de personas. Ajá. Se sabe que el Tren de Aragua, por ejemplo, que ya se ha expandido en N ciudades de México y tiene quizá una expansión todavía mayor en los Estados Unidos, ha utilizado las plataformas de citas para contactar a jóvenes, sobre todo sudamericanas, de Colombia, Venezuela, en algunos casos Brasil, Chile, para llevarlas a los circuitos de prostitución que tienen los cárteles de la droga. Pero de igual manera tendría que haber un cierto número de candados en las propias plataformas. En este caso pudiera invocarse tanto la autorregulación como la supervisión de la policía cibernética para detectar cuando se dan casos de adultos que tratan de enganchar a niños o de grupos de narcotráfico que, aprovechando la crisis económica y política que vive en países como Venezuela, reclutan a jóvenes mujeres de entre 15 y 25 años para llevarlas a los círculos de explotación sexual que tienen en cabarets, en centros nocturnos. Es sobre todo por la trata de personas. Ya. Ahora, una plataforma de streaming como esto que estamos haciendo tú y yo, este programa, quienes nos ven, ¿cómo les va
a afectar o qué impacto va a tener en sus vidas, por ejemplo? No lo he expresado Hacienda, pero tengo la sospecha, por no decirte la certeza, de que va a haber una carga impositiva superior. Porque es recaudatorio Sí, también el totalmente. asunto. No, aquí nadie, bueno, aquí quienes pierden son los ciudadanos y el gobierno va a tener una posibilidad de recaudar un recurso adicional. Hay plataformas muy exitosas, tu programa lo es, y en donde seguramente habrá una carga impositiva superior ¿A quiénes? a los creadores de contenido. Hay legislaciones todavía más restrictivas. Tengo entendido que algunos legisladores de la 4T incluso revisaron el modelo chino. En China, sí hay, bueno, China es una dictadura para empezar. Y lo que hacen es regular los contenidos en redes sociales, pero para inhibir la crítica al Sí, régimen claro, chino, claro, no claro. tanto para combatir delitos. Entonces, copiando ese modelo, pues están generando algunas analogías falsas. Lo que van a pedir más adelante, lo que yo tengo en conocimiento, es que los creadores de contenido estén certificados, como en China, en algún tipo de saber, de conocimiento. Si hay influencers que se dedican a la herbolaria, tener algún tipo de certificación en esto. Si hay algún influencer que se dedique a hacer recomendaciones deportivas, que tenga algún tipo de capacitación en todo esto. Pero de igual manera, es una manera de coartar la libertad de expresión, de minar. Yo soy aprendiz de todo y experto en nada, pero aún así creo que tengo el derecho de poder dar a conocer mis puntos de vista, claro. sin que el Estado me regule esa posibilidad. Claro, claro. Oye, ahora, entonces, pues en primer lugar es recaudatorio. Totalmente. En segundo lugar es una herramienta, digamos, para dar con Ilícitos. ilícitos. Pero un algoritmo podría hacer eso, ¿no? Incluso la propia... O sea- Sí. Programando la inteligencia artificial se pueden generar estos esquemas de compra de criptomoneda con recursos de procedencia ilícita. Es decir, sí hay maneras de generar esto, es real. Se pueden cometer estos ilícitos. Sin embargo, en la comisión de un ilícito no podemos afectar derechos. En la persecución de los ilícitos no podemos afectar los derechos de terceros. Y esto es lo que quizá la 4T no valora. Estamos caminando en este tema, en la reforma del Poder Judicial, en la desarticulación de los órganos autónomos, transitando de un esquema de democracia a un esquema de democracia no liberal, en donde únicamente el único derecho que tendría el ciudadano es emitir un sufragio, pero ya no están en salvaguarda ninguno de sus demás derechos. Esto es terrible, David, terrible, es muy invasivo, ¿no? Bueno, te diría que en casi toda América Latina, cuando la izquierda llegó al poder, no es un caso privativo de México, la izquierda latinoamericana percibe que los regímenes democráticos en algún momento se opusieron a que la izquierda llegara al poder. Algo hay de cierto, la mayoría de las transiciones a la democracia se dieron por la derecha y cuando se abrieron espacios de liberalización política únicamente fue para contener la marea opositora. Y cuando los partidos de izquierda, los líderes de izquierda llegaron al poder, sí empezamos a percibir una especie de regresión democrática. En algunos casos más acentuada, el caso más extremo sería Venezuela, Claro. pero en otros países como México también vemos tentaciones autoritarias. No creo que estemos ni de lejos en el umbral de una dictadura, pero sí estamos en un esquema de democracia no liberal. Oye, hablaba yo con la gobernadora, ya que estamos en Guanajuato, y decía pues que su prioridad al llegar al gobierno era la seguridad. Y pues ya no está como la ciudad más violenta, el estado más violento del país. Tú y yo hemos hablado de eso en algunos otros momentos. Y también, pues gracias a eso se explica tu presencia aquí en Guanajuato, que pasas largas temporadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí se puede, David, ¿no? Hay experiencias exitosas. Me parece que también con las fluctuaciones que llega a haber, Zacatecas también ha reducido importantemente la violencia homicida. El caso de Guanajuato, no dicho por mí, sino por el propio gobierno federal. federal. Sí, yo por eso decía. Sí. Antes pues lo agarraban en las mañaneras. Un día sí, un día sí también. y el otro también, Sí, ¿no? claro. Y ahora hay un reconocimiento de que ha disminuido. Incluso algunos países como Japón, que han reforzado su confianza en Guanajuato, han mantenido su ritmo de inversión, a pesar de que el grueso de la producción automovilística en Guanajuato es aproximadamente 1 millón de automóviles al año. Nada más de las 3 armadoras japonesas, Honda, Toyota, Mazda. A pesar de esto, sigue el flujo de la inversión.
a pesar de que hay restricciones a la exportación de automóviles impuestas por Donald Trump y este cierre de fronteras. Entonces, yo creo que sí hay avances en este tema. Por supuesto que hay una tarea muy larga todavía que realizar, pero creo que la decisión más importante que tomó la gobernadora, antes incluso de que tomara posesión, es dar certidumbre de que no iba a haber continuidad ni del exfiscal Carlos Amarripa, un personaje de triste recuerdo aquí en Guanajuato, sí, claro. y del secretario en su momento de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca. Le reemplazó por dos personajes distintos de una reputación opuesta, que son Gerardo Vázquez Aratriste, actual fiscal, y de Juan Mauro. Ambos están recorriendo su curva de aprendizaje, pero ya se empieza a apreciar una fluctuación a la baja de la incidencia delictiva en el Estado. Ahora, estos, digo, a mí el Cervantino siempre me ha gustado muchísimo desde hace muchísimos años que veníamos de la escuela y etcétera, ¿no? Pero estos eventos son importantes también, ¿no? Sí, por supuesto. Para que la gente pues se sienta no solamente contenta, pero segura también, ¿no? Sí, hay en el caso de Guanajuato, ciudades coloniales, Guanajuato, San Miguel de Allende, está el corredor industrial compuesto por Irapuato, Celaya, León, Salamanca, en donde el Estado tiene una oferta diversa. En el caso de Guanajuato capital, tanto por ser la capital, la sede de los poderes, como por ser de manera ancestral ya sede del Cervantino, se genera una dinámica cultural positiva. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en el caso de estados como Guanajuato o Michoacán o Jalisco? Tener referentes que contengan la narcocultura. Hay en varias regiones del país, lamentablemente, niños y jóvenes que su aspiración es ser jefes de narcotráfico. Me platicaba hace poco el cónsul de Japón que en su país la mayoría de los jóvenes quieren ser policías porque lo identifican con una figura de autoridad y una figura positiva. Positiva. Y en muchas regiones de México, me dio en encuestas, los niños y jóvenes quieren ser jefes de plaza, quieren ser jefes del narcotráfico, porque les permite movilidad social, tener una vida de influencias, lujos, riqueza, estar incluso en las primeras planas. Entonces lo que tenemos que generar es un esquema de cultura positiva, poder combatir la narcocultura que se ha difundido en estados como el de Guanajuato, en donde ya no es, aquí frente a este Teatro Juárez tenemos una escultura monumental del maestro José Luis Cuevas, y aquí en Guanajuato hay pintores de renombre, y ojalá ellos fueran los referentes de los niños y jóvenes, el deseo de ser pintores, escultores, artistas, escritores, y no ser jefes del narcotráfico, como parece ser en muchas regiones todavía. Claro. Fíjate que yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, David, te preguntaban, ¿qué quieres ser? Pues, o bombero, policía, o piloto, o, ¿no? Que eran tus personajes heroicos, ¿no? Y hoy no. No, tenemos antihéroes. Son los antihéroes. Y antihéroes, yo creo que pocas personas van a recordar el policía más famoso, seguramente de los últimos años, es Omar García Harfuch. Pero antes de Harfuch, quizá todos teníamos en el radar y conocíamos al delincuente más conocido del país, que era el Chapo. Y de ahí se generaron libros, películas, series, que no en todos los casos enaltecía su actividad criminal. Sí se le presentaba como la figura central de alguna serie de streaming. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir referentes de identidad distintos. La práctica deportiva, la difusión de la cultura, este tipo de espectáculos que permiten el sano esparcimiento, la educación, para que los niños y jóvenes, que lo entiendo, en algunos casos, en varias regiones del país, solo tienen tres opciones. Claro. Ir a migrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o integrarse a los ejércitos del narco. Pero los estados tienen que invertir más en cultura y en educación para minar la base de reclutamiento. No tiene ningún sentido que las corporaciones de seguridad pública detengan a 100 criminales si están reclutando a 300 jóvenes. Claro. En algún momento tenemos que cortar con el reclutamiento, porque no tenemos la cantidad de cárceles suficientes para albergar a toda la población penitenciaria que vamos a tener. Tenemos que inhibir el reclutamiento de raíz. Si no se hace eso, y lamentablemente el país no cuenta con una estrategia para inhibir el reclutamiento, vamos a seguir criminalizando y deteniendo a jóvenes que en realidad no tenían opciones. La única opción era la delincuencia organizada. Porque además hay dos destinos, ¿no? Yo cada que puedo lo digo. El destino de estos jóvenes, pues solamente hay dos, o la cárcel o la muerte, ¿no?
y es una tragedia. Con periodos de vida muy cortos, porque Periodos de vida muy el cortos. promedio depende de la región, depende del cártel, depende de muchos factores, entre 5 y 8 años y ya. Y van a morir ellos y sus familias en condiciones atroces, porque los cárteles aplican ya tácticas de exterminio, no solo embisten a las estructuras de sicariato, narcomenudeo o halconeo rivales, sino también van contra sus familias con el objeto de provocar una dispersión y un temor en las estructuras del narco rivales. Ya. Yo siempre he dicho que de verdad el arte te salva, ¿no? El arte, la cultura, la lectura, cualquier disciplina artística y la cultura te salva. Sí, hay algunas frases muy polémicas, pero yo sí las comparto totalmente. Me decía hace mucho un maestro de música, el joven que toca un instrumento no toca un arma. Sí, es cierto. Es decir, hay una práctica artística, cultural, deportiva, de la que sea, que inhibe que el joven tome un camino distinto. Y eso es lo que nos está haciendo falta, que tengamos opciones de educación, cultura, sano esparcimiento, de capacitación profesional, de empleo, para que no haya posibilidades de que el crimen organizado pueda absorber a los jóvenes. Me parece que los programas federales, en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, insistió mucho en que estos programas estaban orientados para inhibir el reclutamiento. Yo no conozco ningún estudio. Para ir al origen del problema. No conozco. He platicado con especialistas del Colegio de México, de la UNAM, nadie conocemos un estudio serio que demuestre que los programas sociales federales inhibieron en el reclutamiento. Tuvieron un efecto electoral, pero eso es otra cosa. Claro, generaron votos para Morena. Bueno, eso no lo discuto. Hasta podría decirte que hasta podría estar de acuerdo. Pero no generaron un efecto de contención, de absorción de jóvenes para las estructuras del crimen organizado. Entonces, si seguimos invirtiendo en programas electoreros, todos los gobiernos lo hacen, no me asusta, pero también que esos programas tengan también el fin implícito de contener el reclutamiento. Ya. Oye, tú conoces bien Guanajuato. Un poquito. Has estado aquí unos días, creo ya, Sí. ahora en esta Ajá. visita, ¿no? ¿Has podido ver algo del festival? Sí, por supuesto. Tienen una oferta, creo que este festival supera al que hubo en años pasados. Creo que hay una sinergia entre el gobierno estatal y federal, incluso me parece que hay una asignación presupuestal superior. Me parece que están llegando más artistas, jóvenes valores en efecto, pero también artistas muy consolidados. Definitivamente la oferta cultural es muy superior los fines de semana. Sí, claro. Es donde evidentemente llegan más porque llega más gente, más ¿no? audiencias, pero la ventaja del Cervantino es que muchos espectáculos son gratuitos. Entonces la gente puede callejonear aquí en la ciudad y gozar de los espectáculos que hay a pie de calle, ¿no? Sí. Oye, pues ahora que tanto se discute el presupuesto, ya viste lo que le asignaron a Cultura, ¿no? A propósito. Y no me extraña gran O cosa. sea, y sin presupuesto, pues ¿cómo? Y a mí me extraña porque en la 4T hay personajes que son promotores culturales, Paco Ignacio Taibo, Jesús, Sí, pues, claro. la élite intelectual de Morena, académicos, Lorenzo Meyer, pues aún a pesar de que existe allí un número importante de escritores, actores, músicos, académicos, no hubo una presión hacia el gobierno federal a efectos de que hubiera una asignación presupuestal más generosa. Me parece que sí es un déficit, es lo que nos queda debiendo la 4T. Sí. Muchos pensamos erróneamente que la llegada al poder de la izquierda iba a implicar una renovación cultural. Pues esa es la izquierda, ¿no? Históricamente, se supone. Me parece que con quienes más se ha hecho es con los gobiernos de derecha, que eran, bueno, yo me acuerdo que en su momento el coloquio de invierno, el encuentro vuelta, Octavio Paz. Octavio Paz, claro. Pues fue en la época de Carlos Salinas, es decir, Premio Nobel, todas esas partes. Entonces, la exposición esta, que yo la recuerdo mucho, de México, Esplendores de 30 siglos, pues se hizo con un gobierno de derecha y la izquierda nos queda debiendo esa parte. Yo habría esperado. Donde Televisa tuvo mucho que ver. Sí, claro. Esplendor de 30, que fue una maravilla. Reconocido a nivel mundial, que estuvo en Nueva York. Mundial, claro. Entonces, yo no he visto que haya en la 4T hecho algo parecido, ni que se le acerque. Entonces, yo lo que creo es que ahí la 4T, la doctora Claudia Sheinbaum, por su propia vocación, ella es una mujer universitaria, científica, Sí, claro.
intuyo que en algún momento de su gobierno pondrá en la mesa la necesidad de reforzar esta vertiente de su gobierno. Por el momento nos queda debiendo. Ya. Pues vas a estar aquí el fin de semana. Aquí estaremos. Hay mucho que ver, aquí está el programa, ¿no? Mucho que ver. Habrá que ir a las exposiciones y disfrutar mucho de esta ciudad y de todo lo que ofrece, sobre todo durante Así el será. festival. Te agradezco mucho. Gracias a ti, querido. Adela. Muchas gracias. Gracias. Aplausos, aplausos. Se nos hizo ya tenerte presencialmente, mi querido David. Y regresamos con las exclusivas del buen Emilio. La Saga es nuestro canal digital. Y así lo digo, nuestro.